Recording is on. Hola, ¿qué tal? Perdón, profe, no se escucha. Está muteado. Pensé que era mi compu, pero no, pusieron en el chat que no se lo escucha tampoco. Ahí está, perdón. Ay, sí, perdón. Habrá pensado que le habré hablado arriba, pero en realidad no se estaba escuchando nada. No, no pasa nada, perdón. Bueno, arranco No, de no. nuevo. Buen día a todos. Les decía que estamos ya casi en instancias finales porque tenemos hoy, el miércoles y después lunes y miércoles de la semana que viene y se nos terminó la cursada intensiva. Esto requiere, digamos, de un poco de trabajo intensivo en estos días que quedan. Eh, Estuve viendo planes, algunos avanzaron muy bien con objetivos y en algunos casos con justificación, pero en otros todavía no escribieron esa parte. Es una especie de alerta porque ya no queda mucho tiempo, así que vamos a hablar un poco de qué cosas se están trabando en la escritura o cómo están en cada caso. Hoy el encuentro de esta hora que tenemos presencial es para que podamos hablar esas cosas, ver en qué estado está cada uno, cuál es la preocupación, la duda, qué está trabando algún proceso, porque después se va a activar el módulo de herramientas teórico-conceptuales, que es otro punto del plan, y después el miércoles va a estar diseño metodológico. Y ya después no quedan otros módulos por conocer, sino más bien darle forma al plan a partir de eso, ¿no? Entonces, el encuentro de hoy va a ser así, muy abierto a qué está sucediendo en cada caso, qué tipo de avance pudieron tener. Vi algunos planes, insisto, que están muy bien, avanzando muy bien, y otros que todavía no. Entonces quiero saber en qué andan, si es una cuestión de tiempo, si es que escribieron en otro archivo y no lo subieron ahí, o si están trabados, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar este encuentro para eso, para poder dialogar y ver en qué medida este intercambio puede colaborar para que avancen. Así que bueno, no sé, Justina, si vos querés hablar, que justo me avisaste lo del muteado o alguien más, pero quiero saber en qué andan, qué dudas o qué Eh, tipo de sensación tienen con la escritura del plan. bueno, no tengo problema en aprovechar y Dale. compartirlo. Mi plan es de los que vos decís que justamente no han tenido más avance. He estado viendo los módulos igualmente. Pienso meterle ahora de forma intensiva, perdón la demora. Personalmente tiene que ver con una cuestión de tiempos, que estoy trabajando de lunes a lunes con 2 trabajos y realmente, Mm, nada, no me rindió ni el fin de semana, así que es solo cuestión de tiempos. ok, Pero bueno, le quiero meter igual porque si no siento que no voy a terminar nunca mi TIF, que eso me preocupa porque ya estoy trabajando en periodismo mm, y muchos compañeros no tienen título y entiendo por qué sucede, porque realmente no es muy difícil encontrar el tiempo, pero bueno, lo quiero hacer. claro. Así que bueno, eso. Gracias por estar ahí viendo el documento y las correcciones.
Bueno, te comento algo, es súper entendible lo que decís. Aprovechemos estos días, digo, así como está ese full de trabajo que todos lo tenemos, y en el pluriempleo les diría que es habitual en cada uno de nosotros por las condiciones socioeconómicas que vivimos, pero que pienses qué hueco podés dedicarle esta semana como para efectivamente todo eso que ya está pasando acá en la cabeza, bajarlo al plan, porque es la manera de aprobar este encuentro, ¿sí? Recuerden que al comienzo dijimos, el presente de la clase es cuando participamos de un foro, cuando hay que hacer algo en el aula web, cuando hay que hacer una tarea que implica escribir algo en el archivo del Drive, en el plan, y en definitiva también que esté el plan completo cuando estamos casi promediando este encuentro intensivo. Entonces ahora es como el momento de, bueno, apretamos el acelerador, ¿no? O sea, es el momento de escribir a full. Así que vamos por ahí. Dale, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, profe. Me quedo igualmente escuchando lo que diga el resto de los compañeros. Gracias. Genial. Y obviamente cualquier duda van preguntando. Hoy estuve también contestando algunos correos. eh, y en la semana también, ¿no? Pero bueno, ¿qué más me quiere contar en qué estado está? Porque hubo gente que avanzó mucho. Digo, también pueden comentar, me sorprendió cómo avancé o pensé que estaba ahí medio trabado, trabada y de repente se activó. Buen día, Hola Lilen, ¿cómo estás? ¿qué haces, profe? ¿Todo bien? Justo te Bien. contesté lo que me pusiste recién en el comentario. Bueno, yo sí vengo trabajando en otro documento porque el plan ya lo tenía avanzado con la anterior idea, digamos, cuando lo había cursado la primera vez. Y ahora estoy con la redacción de los objetivos. El tema es que revisando nuevamente los antecedentes, con esta nueva perspectiva que había pensado darle, encontré uno muy bueno, un TIF que se publicó en diciembre del año pasado, muy completo sobre doxeo específicamente, o sea, el Sí. mismo tema, y eso como que me cambió un poco la perspectiva. Igual lo puse en aulas web, en la parte de antecedentes, lo voy a agregar después también. Terminé de cerrar la justificación agregando eso. Y ahora estoy con la parte de objetivos, porque ahora me tengo que replantear algunas cositas con respecto a eso. A ver, Porque yo sí. lo encaraba solo desde el lado de violencia digital y este TIF plantea verlo como una práctica cultural. Entonces, a mí me cierra esa idea, tomé eso, así que bueno, estoy ahí trabajando en el otro documento con la parte de los objetivos. Bien, bueno, tomo tu caso para comentar lo interesante que es la búsqueda de antecedentes, ¿no? Porque así como, por ejemplo, cambiaste ese eje conceptual y ahora lo vas a enmarcar como una práctica cultural, eso transforma también las ideas o nociones o conceptos con los que trabajamos el plan, que es el punto de hoy. Hoy cuando terminemos esto, van a ver que en el aula web se activa herramientas teórico-conceptuales, que es pensar qué conceptos van a formar parte de nuestro plan y después obviamente del TIF, ¿no? Y es esencial la búsqueda de antecedentes para eso, porque como le pasó recién a la compañera, uno puede encontrarse con un TIF que de repente le aporta un montón de cosas nuevas sobre esa temática, ¿no? Que hasta el momento quizás no nos habíamos planteado. Eso puede significar que tomemos eso o que digamos no, reafirmo mi idea, sigo por donde venía. Pero bueno, a veces sucede esto, ¿no? Que te abre como la cabeza y decís, ah, claro, esto es, no se me había ocurrido eso, no lo había pensado así y es muy interesante, entonces me meto con ese nuevo mapa conceptual. Así que, nada, celebro eso y obviamente no te quedes con eso solo, quizás si encontrás algún otro también va a enriquecer ese punto, ¿no? No, sí, sí. El tema es que hay poco material, realmente hay poco. De hecho, en su presentación del TIF, esta persona escribe exactamente lo mismo, que hay poco material para construir antecedentes, pero el de ella me viene genial porque es muy amplio y lo abarca desde una perspectiva, también es una tesis de comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario, entonces me sirve mucho más
porque hay antecedentes, pero desde la perspectiva jurídica, por ahí desde lo informático, pero no tanto desde comunicación no había. Entonces, este sí me sirve un montón porque está más cercano a la mirada que tenemos nosotros. Claro. Entonces me dediqué a leerlo a full, porque además es muy interesante, lo leí casi todo. Y bueno, yo si bien ya tenía avanzado el plan, la primera vez me había quedado en la parte de objetivos porque justamente me pasaba esto, ¿no? ¿Desde dónde lo encaro? Desde esta nueva perspectiva que ella propone, me dio como el pie para poder seguir en lo que estaba haciendo. Y bueno, nada, estoy ahí, hoy ya creo que completo la parte de objetivos y después me faltaría en la parte de teórico-conceptual, sí, rever esto que yo ya tenía escrito y agregarle este nuevo concepto del doxeo como práctica cultural. Perfecto. A vos como a cualquiera que todavía está escribiendo en otro lado y no directamente en el Drive, intenten sumarlo enseguida, ¿sí? Porque ahora igual sigo escuchándolos, pero les quiero dar una noticia. El viernes es la entrega del plan completo. Ahí les pongo un poco de presión. Este viernes tienen que mandar, dejar cargado en el Drive el plan con todos los puntos. Es decir, el punto de objetivos obviamente y justificación que vimos el miércoles pasado. Después el de hoy, herramientas teórico-conceptuales y diseño metodológico que está para activar el miércoles. Con todo eso, el viernes tienen que entregar el plan completo, así yo el fin de los leo y el lunes en encuentro sincrónico hacemos una devolución ya de cara a la última clase del miércoles. Con lo cual estamos ahí, a full. ¿Quién más quiere comentar en qué anda? Estuve leyendo buenos avances de Seba, por ejemplo, que lo veo conectado. De Melina, si no me equivoco. A veces no uno los planes con los nombres todavía, pero bueno, de Cintia también. ¿Quién está ahí un poco como que todavía no arrancó del todo? O sea, que por ahí pudo escribir algo, pero no está como conforme con lo que hizo. Porque por ahí escribió una parte, pero de repente no se dio el tiempo, como hoy comentaba una de las compañeras, o Justina en este caso, o no pudo detallar con la profundidad o bueno, con el estilo de escritura que habitualmente tienen en sus vidas, ¿no? Que no lo pudo plasmar en el plan todavía. Adelante, Seba. Bueno, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va? A ver, yo me vengo viendo medio rengo en sentarme a escribir y a armar un poco todo. Pero bueno, algo que me quedó colgado de la semana pasada respecto a lo de los objetivos generales y específicos, me había anotado acá una pregunta, que es ¿qué consideraciones recomendabas para tener respecto al desarrollo de objetivos en reflexión de prácticas? Porque me quedó medio renga zapata. Yo sí te escuché respecto a las tesis de investigación y a las de producción, pero respecto a las tesis de reflexión de práctica, en tanto los objetivos, porque, bueno, ya el trabajo está, en una parte está hecho, pero bueno, ¿cómo darle forma? Me encuentro medio crudo en eso. Bien. Sí, justo hoy antes del sincrónico leí tu plan y ahora lo tengo acá visualizado. Tu objetivo general dice describir la experiencia de producir y realizar un programa de streaming de nicho hecho con 2 conductores apoyados en entrevistas relacionadas a temáticas de viajes. Una primera cuestión, más que describir la experiencia, el objetivo general, así como tu tema es reflexionar sobre la práctica. Porque sí, es una experiencia, ¿no? Pero
pero creo que debería encabezar el objetivo general como reflexionar sobre la práctica comunicacional, profesional, sobre producir y realizar un programa de streaming y el resto está perfecto. Entonces ahí ubica al lector en, claro, esta es una reflexión de prácticas. Eso primero para cualquier tip de reflexión de prácticas. El objetivo general encabeza con eso, con que va a ser una reflexión de prácticas. Y después en los específicos, yo no sé si cuando pones distinguir preproducción, producción y postproducción, me parece que eso te lo escuchaste más para el TIF de producción, ¿no? Porque acá no serían... Claro, lo fui pescando en realidad de lo que fueron diciendo. Claro. En el caso de un TIF de reflexión de prácticas, todos los objetivos específicos son cognitivos, es decir, queremos conocer algo de cómo fue esa práctica. Entonces, en el general yo digo, bueno, voy a reflexionar sobre tal práctica, que vos la presentás muy bien. Esperen que voy a cerrar acá algo. Y después empiezan a aparecer estas otras cosas que yo justamente te indagué hace 2 o 3 encuentros, que era, bueno, genial la descripción. Ahora, cuando hacemos una reflexión queremos indagar sobre algo bueno o malo de lo que sucedió en esa práctica. Por algo volvemos a reflexionar sobre eso. Si no, si por ahí no habría nada que reflexionar, seguimos con nuestras vidas, digamos. Ahora, me acuerdo que vos mencionaste algo sobre la cuestión de estar sobre todos los aspectos de esa producción, ¿no? Sí. Como si fuese una... Yo infiero, pero vos, por ahí, puede ser o no, pero digo, puede ser la dificultad de delegar, puede ser la mecánica de la autogestión que te lleva a estar en todo, puede ser la desconfianza en el trabajo de un colega, puede haber un montón de cosas, ¿no? Entonces digo, bueno, a partir de eso, si yo quiero ir, por ejemplo, sobre eso, un buen objetivo específico puede ser relevar situaciones donde se puso en juego la autoexigencia en este tipo de trabajo profesional. Entonces digo, ok, autoexigencia apareció ahí, ¿no? Digo, es algo sobre lo que va a haber. Después veré de qué va o si vas a comentar, no sé, un caso puntual de la gestión de una entrevista donde lo iba a hacer otro y de repente no se pudo, entonces vos volviste sobre ese tema y no, ves, tenía que hacerlo yo. Obviamente estoy inventando, pero digo, hay palabras que empiezan a aparecer. Si hubo, por ejemplo, una cuestión sobre la autoexigencia, será un objetivo específico. Si otro tiene que ver con la dificultad de convertirlo o de adoptar un modelo de negocios para esto, puede ser un objetivo específico también. Analizar qué cosas se tuvieron o no en cuenta respecto de eso, ¿no? Si cuando comenzó... Bueno, por ejemplo, una de las cosas que pasó es que, creo yo, o al menos a mi gusto, o lo que hubiera esperado de este trabajo, no se trabajó lo suficiente respecto a la postproducción, por ejemplo. Okay. Que yo lo marco en una de las partes. Pero bueno, ¿qué sería como objetivo específico? No sé, fortalecer cosas que no sucedieron como uno esperaba. No, pero a ver, la postproducción, ¿por qué? ¿En qué sentido? Como que... Y por ejemplo, no sé, las entrevistas sucedieron, estuvieron bien, fueron pactadas, todo, pero podría haber habido un mayor trabajo de postproducción en términos de ediciones. Edición y subidas de shorts, viste que, nada, este tipo de post-entrevistas, no sé, se suben a Instagram, Reels y esas cosas. Entonces yo creo que ahí la pata está floja. Bueno, para eso un objetivo puede ser describir y revisar cómo se trabajó sobre la postproducción de estos programas o de tales capítulos. Y a mí me da la idea de que después eso lo vas a describir y va a haber una reflexión sobre eso. Bueno, no se trabajó lo suficiente. ¿Por qué? Bueno, nada.
pero todo tiene que ver con estas situaciones, es todo cognitivo, todo que uno quiere conocer, en este caso retrospectivamente, qué pasó y qué se podría hacer en relación a superar eso, ¿no? O si se hiciera de nuevo ese capítulo o ese momento, lo traemos acá y por eso estamos reflexionando. Pero nada tiene que ver con tareas y hacer, ¿no? O sea, por eso esa parte de pre, pro y post, como está mencionado ahí, me parece que no va para tu TIF. Ok. Pero tiene que ver con digo, tampoco tiene que haber grandes cosas, con 3 o 4 objetivos específicos que digas, mira, lo central es revisar personalmente cómo me manejo con la autoexigencia y si delego o no delego, ver qué pasó con las cuestiones de postproducción, ver si lo consideramos como un modelo de negocios o tampoco se le dio importancia a su comercialización en ese momento, y algo más, y ya es un montón para reflexionar. Ok. Bueno, fíjate por ahí. Dale. Dale, gracias. De nada. Justina, ¿habilitaste para hablar? Ay, no, ha sido sin querer, pero bueno, me vino bien todo lo que dijeron. Anoté. Bien. Bueno, ¿quién más está como con algo trabado o con ganas de decir algo? A ver si en este momento se puede activar la escritura. Estamos pensando en eso, en darle forma al plan. Ese es nuestro objetivo desde el primer encuentro. Y hoy es esto, es intercambio. Es escucharnos y ver en qué se puede mejorar cada caso. ¿Malena? Profe, yo había hecho la justificación, había llegado solamente a hacer la personal y me faltaba, no, la epistemológica creo que la había hecho también. Y nada, ya había encontrado pocas correcciones en el plan, no sé si es que está bien rumbeado o muy mal rumbeado, pero más o menos vengo bien. Pude con la ayuda de la clase pasada hacer los objetivos bien concretos, los dos. Me sirvió mucho el tema de la producción, de marcar bien preproducción, postproducción, además para organizarme mejor, me terminó siendo eso más que para escribirlo. Teniéndolo así bien organizado es mucho más fácil a la hora de llevarlo a cabo, obviamente. Uh-huh. Yo en breve empezaría con las entrevistas ya, con las entrevistas para mi documental. Así que la idea es seguir metiéndole, terminar la justificación y como no encontré muchas correcciones, nada, seguir adelante. Sí, no, vi tu plan y venís muy bien. Creo que te puse algo del objetivo general, que era una cuestión de cómo arranca, digamos, la escritura, pero después el resto viene bien. Sí, si vas a empezar con el tema de las técnicas, me refiero a la entrevista, Sí. de acá al miércoles, bueno, quizás ya viste en antecedentes qué tipo de entrevistas vas a usar, pero digo, eso después acordate de que va también en el punto 8, ¿no? Ok. De repente digo, bueno, mi entrevista va a ser en profundidad, entonces requiere varios encuentros con una persona sostenidos en el tiempo. Bueno, ¿tengo tiempo? ¿Quiero eso para mi producto? ¿Es posible? O quizás prefiero un encuentro puntual. Y si es un encuentro puntual es con un cuestionario cerrado o bien un cuestionario semiestructurado o pensando en una entrevista etnográfica, como define Buber, que tiene que ver con pensar en entrevistar, pero también observar lo que ocurre alrededor en el sitio donde esa persona se desarrolla. Digo estas cosas, lo pongo como ejemplo porque antes de hacer la entrevista, en general está bueno revisar qué tipos de entrevista y cuál tiene más que ver con el tipo de producción que uno quiere hacer, ¿no? Claro, yo no sé si estoy bien, pero en realidad haría las entrevistas una vez que ya tenga el plan correcto, ¿no? Tipo, una vez que ya, ponele el viernes que dijiste, capaz ahí, por ahí arrancaría con las entrevistas, ¿o no? Está Después del perfecto. viernes. El tema es esto, en estos días, revisar qué tipo de entrevista y la definición de la entrevista, que esa es Bien. una de las cosas que encontramos en la parte metodológica Producción. de un TIF, ¿no? Claro, pero cada vez que vamos a la parte metodológica de un TIF, sea de producción, de reflexión o de investigación, si alguien usó entrevistas, las define ahí. Entonces ver
qué definición se acerca más al tipo de entrevista que yo quiero hacer, ¿sí? Ok. Y eso después se define en el punto 8. Sí, entiendo. Sería como yo digo siempre que va a ser como como las dos personas sentadas y yo detrás de cámara, como interactuando, como un documental, viste que por ahí le suelen sacar cuando la persona está hablando con el entrevistador que no se ve, queda ahí como una relación que está buena. Algo así quería buscar de hacer. Sí, Yo estar detrás de cámara, llevar un cronograma de preguntas, obvio, o sea, un seguimiento de preguntas, pero bueno, ir teniendo esa charla y para después cortar ahí, que salgan por ahí momentos más ricos. sí, perfecto. Lo que digo es, en el armado de la entrevista, ahí es donde se juega más qué tipo de entrevista quiero hacer. Porque si vos me decís, mira, son estas 8 preguntas y punto, sin importar el tipo de respuesta, es un tipo de entrevista. Ahora, si yo tengo 8 preguntas, pero estoy abierto a que de repente, si está hablando de algo, puedo preguntar una cosa nueva, es una entrevista semiestructurada o abierta, distinta a algo, digamos, más rígido. Pero es simplemente un detalle que uno define en el punto 8, para tenerlo en cuenta, ¿no? Ok, perfecto. Bien, bueno, buen avance, Malena, así que sigamos así, ya falta poco. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, ¿cómo anda el resto? ¿Qué cosas se están pasando? ¿Pensaron que la cursada intensiva era de otra manera o que iban a encontrar el tiempo que no encontraron porque en el verano igual están a full? Digo, se vienen todas estas cosas ahora, ¿no? Como, bueno, últimos encuentros. Alfonsina, por ejemplo, ¿en qué andás? ¿Estás pudiendo dedicarle tiempo? Ay, profe, sí, más o menos, pero justo estoy trabajando y me agarras medio complicada. Ok. Perdón, Ya estás en el trabajo. sí, y estaba escuchando la clase, pero medio de fondo, discúlpame. Bien, no, todo bien. ¿Soledad? Hola, buen día. ¿Cómo va? Eh, Bien, no pude avanzar con la justificación. Ayer le mandé un mail interno por aulas web porque no encontraba su correo, Ah, mira. con una observación que me hizo la clase pasada que no pude asistir en la parte de objetivos en relación al rango etario que había seleccionado. Eh, y eso, ayer entré medio en conflicto igual, un poco jugada, pero lo tengo que analizar bien. Con respecto creo que me estoy arrepintiendo en realidad en relación al formato que elegí. O sea, si bien quiero hacer una TIF de producción, no sé si el cuento iría acorde. ¿Y qué otra cosa, qué otro tipo de producto estás pensando? No pensé por eso, y ahora cuando dijo que el viernes se tiene que entregar el plan, es como que no estoy con tanto tiempo de ponerme a pensar qué hacer. Pero ¿por qué no el cuento? ¿Qué es lo que empezó a crujir? Porque no sé si es como ¿cómo explicarlo? Como un formato acorde para la edad, en cómo se manejan hoy en relación a los tipos de contenido que consumen. O sea, hoy están muy familiarizados y no, a nosotros también a veces nos pasa, ¿no? Pero con lo que es el contenido corto, o sea, nos tiene acostumbrado a eso la digitalidad, básicamente. Entonces, mi idea no es hacer igual un cuento súper largo, pero y además lo quiero hacer en formato de audiolibro, posiblemente tenga más un formato de radioteatro o algo así, que es más dinámico, digamos, que una lectura, pero como que entré en conflicto con eso. Ok, bueno, a ver, te entiendo. De todos modos, también hay como cosas que parecen ser, bueno, ahora todo es así y no tanto, ¿no? Digo, hay un montón de chicos que leen, sale una... Depende si es interesante o no lo que se lea, a eso voy.
no se ha dejado de leer, sí se consumen más cosas en formatos cortos, pero también se siguen consumiendo otro tipo de productos. Digo, ahí yo no tendría una visión de, bueno, no, esto no va, nadie lo va a leer en gente de esa edad. Pero bueno, nada. De todos modos, tenés unos días como para pensarlo. Y mi comentario, acá estoy viendo tu mail, en relación al grupo etario era porque, digo, este tipo de tema y esta reflexión en el marco del ESI que vos proponés y demás, a mí me parece que le puede interesar no entendía por qué el recorte era entre 16 y 18 años, ¿no? Porque podría ser tranquilamente para alguien de 19 o para alguien de 14 o quizás alguien de 25. Y de todos modos, todo eso es juventud. Lo que yo te sugería era, en la búsqueda de antecedentes, buscar algún trabajo que tenga como palabra clave juventud o juventudes, porque la mayoría de los estudios en ciencias sociales, pero sobre todo en nuestra disciplina, que es la comunicación, hay muchos abordajes desde las juventudes, más que de adolescencia. Adolescencia es un término que viene más desde lo médico, o pensando De más en hecho, el dato biológico, ¿no? me costó encontrar. ¿Cómo? No, que de hecho me costó encontrar antecedentes, no encontré mucho. Claro, yo creo que si pones juventud en la búsqueda de CEDICI o en la FACU o en donde estés indagando, es bastante más propicio que encuentres antecedentes con juventud o juventudes, porque la mayoría trabaja con estos términos. Y una de las claves para la dimensión de juventudes es que no importa, pero no es decisivo el dato biológico. Digo, alguien puede ser joven como creo que es entre 13 y 28, que es la cifra del INDEC, pero también alguien en un estudio de este tipo puede ser joven no solo por la edad o el dato cronológico, digamos, o la cohorte, por decirlo de un modo, sino por la autopercepción. Digo, los estudios de juventudes trabajan mucho con eso. Te doy un ejemplo. Depende del ámbito, la juventud es de una distinta edad. Vamos a un ejemplo concreto. Si yo estoy formando parte de un partido político, bueno, en la política en general la juventud es hasta los 40 y pico dentro de un partido. Digo esto en términos generales, pues hay que ver cada caso. Entro en el rango entonces. Claro, ¿entendés? Depende de dónde uno quiera enfocar, pero el término es mucho más amplio de lo que pensamos. Entonces, digo, yo no sé si acotaría de 16 a 18, pondría juventud y iría por ahí. Pero bueno, lo que te digo es una sugerencia y tiene que ver con, por ahí, recomendarte leer algún otro antecedente que trabaje juventudes y ver si efectivamente ese tipo de conceptos te interesan, ¿no? Bueno, gracias. Y de nada, y en relación al cuento, eso, fíjate si varía el producto. No, si termina siendo un radioteatro, está perfecto igual, digo. Es solamente pensar qué producto es más cómodo para vos en este momento, ¿no? Claro. Porque leer, los chicos leen. Digo, no, ese no sería, no me parece un motivo para cambiar de producto si lo hubieras pensado así, claro. Bueno, gracias. De nada. Bien, entonces aparecen algunas cosas, ¿no? En todo lo que estamos comentando, y fíjense que en casi todos los casos se mencionaron antecedentes. Cuando vimos ese punto decíamos, bueno, esto no va formulado en el plan, pero tiene una gran incidencia, que la mayoría de los antecedentes con los que me voy a encontrar van a nutrir el resto del plan. Entonces algunos van a tener muy buenos conceptos que yo voy a partir de eso incorporar al plan como herramientas teórico-conceptuales. En algunos voy a encontrar técnicas para después explicar cómo voy a hacer mi trabajo en el punto de diseño metodológico. Algunos me van a orientar para darle forma a los objetivos, porque en todos los trabajos
no solo en el plan, sino en el TIF, uno recrea los objetivos. Bueno, el objetivo del trabajo fue tal, acompañado de tales objetivos específicos, y ahí veo cómo otro escribió esos objetivos y digo, me faltaba esto, o esa claridad la traslado a mi plan, ¿no? Entonces eso, pensar en la riqueza de los antecedentes y que estamos siempre a tiempo de buscarlo, porque hubo un momento, pero la búsqueda continúa. Sí, se va adelante. No, respecto a esto de los antecedentes que decís, es necesario, por ejemplo, citar, si, no sé, encontramos algo en antecedentes, por ejemplo, a mí me pasó, yo tomé un caso de una tesis en donde alguien escribe un manual para streamings. Entonces, me sirvió en la parte de la justificación por qué un programa de streaming. Bueno, entonces esta persona habla sobre el auge de los últimos años en relación a los públicos y a cómo, bueno, se ha repartido la torta en el consumo de medios tradicionales y este tipo de plataformas. Es, digamos, necesario y específico que cite en este caso, por ejemplo. ¿Citarlo dónde? ¿En qué parte de tu plan? Y, por ejemplo, espérame, en justificación. Bueno, puede ser. A ver, No, yo lo pregunto porque hay específicamente en uno de los videos que mandaron, habla de las citas. sí. Y cómo citarlo, que yo no sé si es puntualmente para esta etapa o para la tesis más No, adelante. Sí. está bueno lo que traes. Primero que sí, que puede ir en justificación si algo de eso a vos te resuena y refuerza la idea de para qué reflexionar sobre tu trabajo, ¿no? Que es Okay. hay que perder de foco eso. Y después sí, el plan, todo lo que uno menciona en el plan, que es de un autor o una autora, sea en herramientas teórico-conceptuales, en diseño metodológico, o haya definido algo en el punto 4, digo, en cualquier parte del plan donde se define alguna idea de otra persona, eso se menciona en el texto, pero también va a bibliografía en el último punto del plan, donde ahí sí es con las normas APA de apellido, coma, nombre, año, y de acuerdo al tipo de registro cómo varía, pero sí, va ahí. Bien. Alguien justo había hablado cuando Seba abrió mi... Yo, buen día, profe. Natalia, dale, adelante. ¿Cómo va? Varias cositas que te quería consultar. Lo de Seba recién también me recordó que yo en algún momento, arranco por ahí, había encontrado, buscando antecedentes, no me acuerdo si era un artículo o era una tesis, pero como yo estaba buscando otra cosa, otros conceptos, me pasó, pero cuando lo empecé a leer me pareció súper interesante para justificar por qué la elección, la elección de hacer Reels y de las plataformas digitales. Había encontrado un trabajo súper interesante de la importancia y el impacto que tenían los Reels específicamente sobre el cambio en prácticas sociales y ese tipo de cosas. La cuestión es que lo perdí, no lo pude volver a encontrar. Entonces, no sé si hay alguna forma de... Porque yo decía, ¿cómo hago para citarlo? Pero no sé de dónde citarlo, digamos. O para reforzar esto que yo siento de la importancia que tiene y de por qué elegí esto. Pero bueno, yo decía que bueno para justificarlo desde ahí, desde alguien que ya hizo o desde que ya analizó este producto. Bueno, pero eso implica que pruebes una nueva búsqueda de antecedentes. ¿Te acordás si había sido en CEDICI o en no recuerdo, porque busqué por todos lados, porque también me costó un poco encontrar antecedentes sobre el autismo y exclusión y redes, etcétera. Pero no, pero digo, bueno, en este caso estaba buscando sobre representaciones sociales y me encontré con eso, pero no sé en dónde.
Claro. Y me pareció que lo había guardado porque yo dije, bueno, por ahí para después, porque lo leí así por encima, ¿viste? Y yo dije, por ahí para después, y ahora cuando me senté, porque bueno, vi que entraste a mi documento y estoy trabajando todavía sobre la justificación, y yo dije, uy, qué copado para bueno, no lo encontré. Está bien. Bueno, puede haber otros, tranqui, digo. Lo que te iba a decir es que creo que después lo dijiste, buscaste por representaciones y ahí te apareció. A veces uno tiene que salir si querés buscar algo concreto, por ejemplo, no sé, una técnica, no es necesario que busques un TIF que hable de esa técnica en tu tema, puede ser con otro tema, ¿sí? Lo que importa ahí es la palabra clave que buscas. O sea que puede ser que eso que buscas no esté en un TIF que hable de autismo, o esté en un TIF que hable de otra cosa, pero por ejemplo habla de la tendencia, el tipo de consumo y que Reels es algo que se ve mucho y se consume mucho y por eso vos decidís usarlos. Pero para esta era una, dijiste que tenías varias. Sí, esa era la primera. La segunda, recién vi que me habías puesto algo de la propuesta comunicacional, como que encuentre, ¿qué será? ¿Otro concepto? Yo había puesto una propuesta comunicacional. Sí, a ver, hasta ahora propuesta comunicacional se entiende que es un producto, pero el tema es ¿qué producto? Vos en el tema ponés una propuesta audiovisual en formato Reels, ¿no? Sí. Y después en objetivo, para que estoy bajando, ponés diseñar una propuesta comunicacional, orientada a cuestionar, pero ahí... Claro, ahí tendría que especificar. Claro. Claro, ahora entendí. No había entendido eso. En vez de propuesta comunicacional, porque puede ser diseñar una serie de Reels. Listo, ya Claro. se entiende que es una propuesta comunicacional, pero falta como poner el producto. Está bien. Y ¿qué más era que te iba a decir? Después te acordás que habíamos hablado en otra ocasión sobre de por qué solamente 4 videos, y entonces estuve pensando en eso, en cómo justificar, y pensaba en la selección de 4 ejes que representen distintos aspectos, digamos. No sé, pensaba en desde la caracterización personal de una persona autista, esto de asociar una persona autista, un niño autista, con los berrinches o estas explosiones, como que es muy común, o el origen en un momento que se hablaba de el comportamiento de la madre, lo que era la madre heladera, que todavía sigue dando vueltas, o sea, como así, seleccionar como 4 ejes que representen algún aspecto sobre el autismo. ¿Está bien? ¿Eso estaría bien ahí? Sí, simplemente en el punto 4 puede haber un párrafo donde digas, se pensó una estructura de 4 reels para desarrollar estos 4 ejes. El primero tal por tal cosa, el segundo, ¿verdad? Y entonces uno entiende que, ok, ese es el criterio de selección, digamos. Son 4 que se habla de estas 4 cosas, listo. Pero ya está, sí, yo lo reformulé, digamos. Porque me pasó como algunos compañeros que trabajo en otro documento y después lo voy pasando y se ve que cuando lo pasé, la primera vez ese punto, no sé, se mezcló todo y se repetían cosas y yo no me había dado cuenta, que era lo que me habías marcado inicialmente. Ok. Así que lo volví a acomodar, a ajustar algunas cosas, y si bien puse esto que te comentaba, no especifiqué, por ahí tendría que especificar eso. Dale, sí, agregalo. Porque es la manera en la que, si vos decís voy a hablar de estas 4 cosas con estos 4 reels, nadie te va a decir, ¿y por qué no hablas de...? No, claro, ya me definió que voy a hablar de estas 4 cosas, ¿no? Está bien. Y como último punto, te quería preguntar, viste que estuve trabajando también en los objetivos, y pensaba en esto de las representaciones sociales y el impacto que tiene y todo eso. También me parece
importante, aunque no lo había definido, ahora estoy pensando que no lo había definido en la descripción original, pero pensaba en la importancia de la circulación. Eso tendría que ponerlo como objetivo específico en la postproducción o ya escapa, digamos, de lo que es mi TIF. No, eso escapa. Sí, a veces se pone algo en el punto 4, donde viste que ahí se sugiere pensar algo de la circulación, pero no es un objetivo / promesa que uno hace, porque los objetivos son eso, voy a hacer este TIF y lo voy a hacer cómo lo hago y demás. Ahora, ¿qué pasa después con ese producto? No es necesario que esté ahí. Sí, a veces se pone en el punto 4 o se puede sugerir incluso en la justificación, cuando uno piensa, bueno, qué incidencia va a tener en algún sector de la sociedad o... No, pero no como efectos, sino como concepto de las representaciones sociales, la importancia que tienen repetir determinados conceptos, cómo hace efecto en nosotros. Entonces yo, desde ese mismo lugar, pensar en cómo hacer para que estos reels tengan la circulación necesaria para que, bueno, de alguna manera intentar competir con esos mitos, digamos. Algo así, no sé si me explico. Sí, digo, uno en el punto 4 puede poner, por ejemplo, que esos reels van a estar en determinada cuenta y que se piensa por ejemplo, no sé, una pauta en meta durante tanto tiempo con determinados objetivos que pueden ser los que figuran o no en el reel o tramos de ese reel convertidos en versiones más cortas. Digo, todo ese plan también se puede sugerir ahí, sí. Está bien. Bueno. ¿Pero ese punto 4 sería ese o el que estábamos hablando hoy de la metodología y la técnica? No, ¿O ese es antecedentes? No, antecedentes no es un punto del plan. Fue un ejercicio que algunos todavía lo dejaron en el plan, pero digo, en la entrega final no va a estar. Sí, algo de lo que apareció ahí puede meterse en otros lados del plan, que era lo que decía hoy, ¿no? No sé, si vos encontraste la definición de representación social, bueno, ya no queda ahí como antecedentes, pero sí va a herramientas teórico-conceptuales y es uno de los conceptos claves de tu trabajo. Pero bien, como punto, antecedentes no va en el plan. Estaba leyendo un poco los comentarios, sí, un poco los apuré, pero bueno, es porque no queda mucho tiempo. Igual, a ver, yo lo que siempre pido es que lleguen a lo máximo que puedan, que completen todos los puntos, aunque sepan que uno está flojito, pero no importa, después va a estar mi devolución y hay una mejora de eso, ¿sí? No es la única instancia, pero sí, lo importante es llegar con todos los puntos completos al viernes. Eso sí, sobre eso, mejoras, sugerencias, todo van a tener otra instancia entre lunes y miércoles de la semana que viene, pero sí, hay que llegar con todo para el viernes, es la situación ideal. Y después acá Evangelina justo dejó un comentario que alguien más había hecho sobre el punto de quienes acompañan a uno en el plan. Bueno, ese puede estar o no en relación a que no es necesario que ahora sepan quién los va a dirigir o codirigir o quién va a asesorar el trabajo. De todos modos, tengan en cuenta algo en relación a eso, que es que al menos tiene que haber una persona que nos ayude en el TIF, que nos acompañe como director o directora. Después, si uno quiere agregar un codirector o un asesor, es posible, pero no es obligatorio, ¿sí? Tiene que estar... Yo tenía algunas dudas con respecto a eso, dudas no, en realidad como para elegir la persona directamente. Yo, como mi trabajo es documental audiovisual sobre cannabis medicinal, tenía bastante para elegir, o sea, tenía como muy abierto podía elegir a alguien que sea crack en documentales, alguien que tenga lo audiovisual bien presente ahora, los nuevos formatos y lo que sea, o bien puede ser alguien que me ayude desde el lado salud, desde el lado cannabis medicinal, terapias alternativas, que me acompañe más desde ese lado tipo derechos humanos. Tenía justo bastante amplia la búsqueda como para empezar a cortar nombres. Sí, y lo que comentás me sirve para decirles algo también. A veces
uno puede combinar, por ejemplo, en el caso de Malena, supongamos que dirige una persona que se especializa en el lenguaje del formato, en audiovisual. Y de todos modos ella dice, bueno, pero también quisiera que alguien de la temática esté presente. Bueno, puede ser codirector o asesor y leer así cada tanto el trabajo y sugerir cosas. Pero eso depende un poco de cada uno. Digo, hay trabajos que el que dirige acompaña más desde lo metodológico. A mí me pasa mucho, por ejemplo, en los trabajos que dirijo, no siempre soy especialista en la temática, pero sí desde la parte metodológica, entonces ahí es donde refuerzo y quizás a veces les digo a las personas que acompañan, mira, acá me parece que estaría, supongamos, no sé, un TIF de género. Si bien yo entiendo algunas cosas, me parece que una mirada un poco más especialista te serviría, ¿no? Entonces sugiero Claro. eso. Pero eso es también como uno lo va construyendo. No hay una receta. Creo que una de las cosas de las que más terror me causan, porque como que siento que es re difícil proponerle a alguien que te acompañe en el proceso, que alguien tenga el tiempo disponible, porque principalmente es medio complicado. No sé si te lo da la facultad, si los contactamos nosotros, o sea, eso Bueno, es medio... a eso iba. Tengo dudas. A eso iba. En general, uno puede tener a alguien que ya lo acompañe, pero en esta instancia hay otra manera, digamos. Yo les conté que nuestro taller intensivo termina ahora y ustedes pueden seguir con la escritura en otro taller intensivo que es de escritura de TIF. Ahí muchas veces ocurre que uno llega con alguien que ya lo dirige y hace ese taller y va como por los dos lados, o la gente misma del taller hace un acompañamiento de dirección. Es otra posibilidad que brinda la facultad para, bueno, justamente que se reciba más gente, ¿no? No solo estos talleres intensos e intensivos, sino también en el taller de escritura se acompaña, los docentes acompañan como si fuesen directores de esos trabajos. Justina me pregunta acá si el taller sigue luego. No, sí, en realidad se está haciendo paralelo a este. Digo, hay gente que, como nosotros estamos armando el plan, está escribiendo su TIF en este tiempo. Y después no te sabría decir la fecha ahora, pero se suele publicar en las redes de la facultad o pueden preguntar. Obviamente va a haber otro más cercano al receso invernal, pero creo que a veces es un poco antes. Este taller, por ejemplo, nosotros lo hacemos en verano y en invierno también. Y a veces en otros momentos del año, pero esos son como fijos. Lilén. Profe, no, solo para avisarte que ahí agregué el objetivo general, a ver si después le podías hacer una lectura, a ver si ya ahí continúo con los específicos y me dejo de dar vueltas. La procrastinación, ustedes vieron el podcast que tenemos preparado, ¿no? Sí. Bueno, es bastante atinado. Mira, lo voy a leer. Analizar el doxeo como práctica cultural en el marco de la violencia digital de la red social X. Indagar el mecanismo comunicacional de la exposición de datos y efectos de la autocensura y el disciplinamiento político de los usuarios a partir de estudio de casos representativos de violencia cruzada. Mira, te voy a hacer una sugerencia. Lo más importante de lo que vos planteás es analizar el doxeo como práctica cultural en el marco de la violencia digital de la red social X a partir de estudios de casos representativos de violencia cruzada ocurridos entre octubre de 2023 y principios de 2026. Sí. Lo que está en el medio también lo vas a analizar, pero yo creo que puede ir a objetivos específicos. Ah, está, sí. Me parecía que la estaba haciendo muy larga. Sí. Sí. Bueno. Te lo señalo genial. Ahí con un color como para que... Sí. O te pongo ahí específico. Dale. Viste que di 800.000 vueltas para escribir eso, pero ya me parecía que estaba muy largo, pero al mismo tiempo no sabía si dejarlo o no. Nada, todo eso parece que no, pero te atrasa bastante la escritura. No, totalmente. Y una cosa, sí. Entre octubre de 2023 y principios de 2026 suena a mucho. Es como un periodo muy extenso. Ahora, puede ser que vos me digas, mirá, sigo, justamente el caso va a ser que
surgió en octubre de 2023 con algo, después en febrero del 24 volvió a hablar sobre eso y hay como cosas así salpicadas en el tiempo, bueno, tiene más sentido. Ahora, si vos me decís, voy a ver todo lo que se tuiteó desde esa fecha hasta ahora, es un montón. No. Por eso dice casos representativos. No, dice casos representativos porque, bueno, eso también no sabía cómo expresarlo, pero sí, hay un hilo conductor entre lo que sucede, ¿no? El análisis va centrado a esto de que no son, por ejemplo, ¿no? Lo que yo observé, que no son solamente los usuarios identificados con los libertarios, sino que del otro lado la respuesta es la misma. O sea, me atacan a mí por peronista y yo respondo de la misma manera doxeando a otros. O sea, es una cosa interminable. Entonces elegí 4 casos donde esto es representativo. O sea, surge el tema o surge siempre a partir de un usuario X, no sé, identificado con, no sé, la oficina del presidente. Bueno, insultan a un peronista y del otro lado lo doxean y del otro lado la respuesta es la misma. O sea, ¿y vos qué me decís? Si vos también trabajás para el Estado, pum, y datos personales. Y eso a veces tiene efectos en la vida digital, en la vida normal, digamos, la vida analógica, y a veces no. O sea, a veces queda ahí, muere ahí, porque depende también de la relevancia de cada usuario. O sea, claro. Por eso no es algo que pasó una sola vez, sino que para lo que yo quiero demostrar, esto de la violencia cruzada, es necesario como tomar varios casos. Perfecto. Bien, bueno, en todo caso, ahí se puede como poner en un parrafito esto, ¿no? De que si bien el periodo de tiempo parece extenso, se tomarán casos puntuales, pero bueno, después, eso me imagino en el punto 4, un recorte de ese. Sí. Listo. Genial. Bueno, vamos a promediar acá el encuentro, 904. Ahora activo en Aulas Web el módulo de hoy. Avancen, cualquier duda pregunten, mándenme mails, lo que sea, pero es la recta final, vienen bien. En los casos en los que estaban escribiendo en otro archivo, por favor incorpórenlos al Drive. Y cualquier duda o, no sé, están buscando algo y no lo encuentran, bueno, mándenme un mail. Quizás yo, no sé, dirigí a alguien que trabajó eso o tengo un archivo que les puede servir. Digo, no se queden con esta cosa de no encontré o no porque me quedé. Pidan ayuda, avancen, ¿sí? Les mando un abrazo y que tengan buen día. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chau.